Mi abuelo escuchó llorar a la vaca. Gato macabro, canal. Te mando esta historia muy interesante que se cuenta en mi familia. Espero que salga en un capítulo de tu canal. En mi familia esta historia se cuenta solo cuando nos reunimos en fin de año. Es algo que logra ponernos muy nerviosos. Mi abuelo vivía en Yucfonot, un pueblito en el oriente de Yucatán. A unos pasos de la plaza, está el cenote del pueblo, un agujero azul profundo en la selva baja, con agua fría y clara, que la gente usa para bañarse, lavar ropa y pedir permiso a los antiguos, antes de meterse. Dicen que ahí abajo viven aluxes y que se enojan si no les dejas ofrenda. De Yucfonot, salen caminos que llevan a otros cenotes del anillo, como los de Omun, o los que rodean las ruinas de Chichén Itzá, lugares donde el tiempo se siente diferente. Mi abuelo, don Felipe, era hombre de campo. Criaba unas 10 vacas en un corral grande de troncos y alambre, gallinas y puercos que engordaban con restos de tortilla y maíz. Trabajaba desde el amanecer hasta que el sol se ponía, siempre con su machete al cinto. Era feliz con poco. Mi abuela doña Rosa, cocinaba cochinita pibil en el horno de tierra, y mi tía chiquita, María, de apenas 7 años, corría descalza, persiguiendo mariposas y contando cuentos de Stabay, que le contaba la abuela. Ese cuento de fantasía se rompió un día que mi abuelo iba en la troca vieja Ford del 78, por la carretera hacia Motul, llevando a mi abuela y a María al mercado. Un camión de carga los embistió de frente. El metal se dobló como papel. Mi abuela y María perdieron la vida ahí mismo. Mi abuelo salió con cortes y fracturas, pero vivo. Salió arrastrándose, cubierto de líquido rojo, gritando sus nombres hasta que se quedó ronco. Desde ese día, don Felipe se hundió. El trago se volvió su refugio. Botellas de mezcal barato que compraba en la tiendita del pueblo, Staventum que le regalaban los vecinos por lástima. Dejaba las botellas vacías tiradas en el patio, y la hamaca se convirtió en su mundo. La granja se fue muriendo poco a poco. Las gallinas se escapaban hacia los cenotes. Los puercos adelgazaban hasta que ya no se paraban. Las vacas se quedaban quietas bajo el sol, con los ojos tristes y las costillas marcadas, como si cargaran el mismo peso que mi abuelo. Él no las alimentaba bien, solo las miraba de lejos, como si verlas sufrir le recordara que él también estaba sufriendo. Una madrugada el abuelo despertó totalmente desconcertado. Eran las 3 y pico, hora en que los perros no ladran, a menos que algo anduviera rondando, y no me refiero a algo humano. Un llanto lo había sacado del sueño. No era el ruido de los animales, sino el llanto de una niña pequeña, entrecortado, lleno de miedo y dolor. Era igualito al de María cuando tenía pesadillas con los aluxes. Venía del corral de atrás. En un primer momento pensó que era el mezcal jugándole una mala pasada, que su mente le estaba cobrando la cuenta. Se quedó en la hamaca, lleno de miedo, esperando que parara. Pero el llanto seguía, más fuerte, más cerca, como si la niña estuviera justo afuera de la ventana. Se levantó tambaleante, tomó el machete oxidado que colgaba en la pared y salió despacio, sin encender linterna para no alertar a lo que fuera. El patio estaba oscuro, solo la luna plateada iluminaba los contornos. El corral olía a estiércol rancio, a humedad de cenote, a tierra removida. Ahí la vio. Una vaca estaba en cuclillas en medio del corral, como si estuviera sentada igual que una mujer en el mercado. Su cuerpo flaco temblaba, las costillas se marcaban bajo el pellejo negro y blanco, los ojos hundidos, derramaban un líquido negro. Le rodaban por el hocico y caían al suelo. De su garganta salió una voz que mi abuelo reconoció al instante, la de María, dulce pero rota, como si hablara desde muy lejos. Papá. Duele mucho. El agua está fría. ¿Por qué no nos dejas ir en paz? ¿Por qué nos jalas de regreso? Mi abuelo no podía creer lo que estaba sucediendo. La vaca levantó la cabeza lentamente, y por un segundo pareció que su hocico se torcía en una mueca triste, humana. Las patas delanteras se doblaron como brazos, y el cuerpo entero se inclinó hacia adelante, como si quisiera abrazarlo. Sintió un frío que no era del aire, era como si el cenote mismo le hubiera metido la mano en el pecho. Retrocedió lentamente y luego corrió a la casa. Se encerró, puso la tranca y pasó el resto de la noche rezando el Padre Nuestro mezclado con frases en maya que recordaba de su niñez. Al amanecer fue con la curandera del pueblo. Vivía en una casita cerca del cenote, rodeada de plantas medicinales. Lo recibió y esparció humo de ruda, romero y albahaca por toda la casa de mi abuelo para sacar el mal aire, mientras le leía las cartas del tarot maya. Sus ojos se pusieron serios. Tus Pixanov no descansan, Felipe. Tu dolor y tu trago las atan aquí. Ellas sufren en el Xibalbá, el inframundo, y por eso se aparecen en lo que más amas, tus animales. Esa vaca es el espejo de tu pena. Tienes que soltarlas. Reza.
No quiero que el alma sufra así. Haz baños de hierbas 3 días seguidos, quema copal en el corral al atardecer y ve a la iglesia a confesar y dejar flores a la Virgen. Si no las liberas, puede que tú las acompañes muy pronto. Mi abuelo sintió que le quitaban un peso del alma. Esa semana tiró todas las botellas al pozo seco del fondo del terreno. Dejó de beber, empezó a ir a misa diaria en la iglesita del pueblo, donde el padre le daba pláticas largas sobre el perdón y el dejar ir. Ahí conoció a doña Carmen, una viuda tranquila que ayudaba en el coro y cocinaba para los necesitados. Ella lo escuchó sin juzgar, le dio compañía, le recordó que la vida seguía. Poco a poco, con su ayuda, la granja revivió, compró alimento para las vacas, reparó el corral, y aquella vaca dejó de estar tan flaca. Nunca más lloró como humana. Años después nacieron mis tíos, luego mi papá, y después yo. La familia creció, pero la historia de la vaca que llora en Yokofonot se quedó como una leyenda local. Mi abuelo la contaba solo en el fin de año cuando toda la familia se reunía, siempre terminando con la misma frase: el dolor es cadena. Si no la rompes con amor y limpia, te jala al fondo del cenote. Murió hace poco, en paz, con un rosario de cuentas de madera en la mano. Gato, te juro por la memoria de mi abuelo que esto es real en mi familia. Cuando voy al pueblo, nadie se atreve a pasar cerca del corral viejo de noche. Hay un nuevo video en mi canal rojo con evidencias reales.